otro episodio de mi podcast Ayúdate a ayudarte. Un podcast en el que tratamos pues todos esos temas que nos pueden ayudar a ser nuestra mejor versión. Como veis, hoy estoy en otro sitio distinto. A mí es que el hecho de cambiar de lugar me inspira un montón y creo que también, hace que no sea tan monótono, hace que también vosotros veáis distintos sitios en los que grabo y que pueden transmitir pues distintas sensaciones. No sé, a mí ahora mismo estoy en mi cama, estoy comodísima, estoy con mucha luz quizás, pero estoy muy a gusto, estoy muy contenta siempre de estar aquí. Hoy voy a hablar sobre un tema que no sé ni cómo voy a tratar, la verdad. Lo típico de, mira, algo me pasa, pero no sé qué me pasa, que no sabemos darle un motivo, una causa, algo, pues eso. Eso que no sabemos ni cómo explicar, voy a tratar de explicarlo yo en el episodio de hoy. Vamos a un poco debatir sobre cómo nos sentimos en esas situaciones, a qué podemos achacar la causa, el motivo o qué tenemos que hacer, porque muchas veces el hecho de entrar a pensar en es por esto, o es por esto, o es por esto, de buscarle un motivo, puede hacer que agravemos un poco más todo, ¿no? Que entremos en un bucle que casi que es peor. Entonces, a mí me pasa muchas veces eso de algo me pasa y no sé qué me pasa. Y creo que no es algo solo mental, no es algo solo de, hay algún motivo, hay algo que que hace que esté mal, o sea, también es físico. Yo he notado, pues yo qué sé, que como que me mareo, que noto algo en el estómago que no sé ni cómo explicar, pero es algo que digo, "Uf, ¿qué me pasa?" Y entro con un malestar general que sé que no se debe a, uy, estoy enferma, regla, fiebre, gripe, no. Sé que es un dolor que asocio a malestar mental, malestar de, "Uf, tío, ¿qué me pasa? Ya tengo un mal día hoy." Ese malestar físico que imagino que todo el mundo sentirá, o sea, que a lo mejor ahora soy yo la loca que digo, mira, algo me reconcome por dentro y sé que es algo mental. Pues no sé, yo creo que es normal, ya me contaréis. Em, y a mí eso, pues cada vez me pasa menos y lo agradezco un montón porque de verdad que la sensación física de lo que estoy hablando para mí es horrible. O sea, es decir, es que lo estoy pensando y me está entrando y no quiero, pero sé cómo se siente y es horrible. Y cada vez me pasa menos, yo creo que porque ya controlo, como digo, muchos podcasts, mucho más mis emociones, mucho más cómo quiero estar, cómo no quiero estar, cómo quiero enfocar mi día a día. Pero ya sabemos que el estado de ánimo, las emociones, es algo que realmente podemos intentar controlar, pero no siempre. O sea, a ti que algo de repente te enfade, luego tú eliges cómo gestionarlo, pero la emoción primera la vas a recibir, es un choque, nadie puede tener el control absoluto de sus emociones, ni de broma. Y, y bueno, o sea, nosotros podemos tener un estado de ánimo de estar súper bien y de repente que algo nos afecte y nos haga estar súper mal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a intentar darle un motivo a todo lo que nos pasa. Digamos que es una obsesión, incluso una necesidad, rollo. Estoy llorando o me pasa esto y es porque o he roto con mi pareja o me han echado del trabajo, he discutido con mi familia. Siempre como si hay un motivo es como que, bueno, es por esto, me permito llorar, me permito estar mal porque hay una causa y le das una lógica, ¿no? A cómo tú te estás encontrando en ese momento. Pero cuando no encontramos esa lógica, ese motivo, esa causa, entramos en un bucle de necesidad de encontrarlo, de achacarlo a algo, de decir, estoy llorando, no debería estar llorando, pero ¿por qué? Si no sé por qué estoy llorando, no debería estar llorando, o por qué estoy enfadada, si no sé por qué estoy enfadada. Es una situación en la que tus emociones, ya que están fuera de control, porque en ese momento ni siquiera tú sabes por qué estás reaccionando así y es un impulso, el hecho de que tú te obsesiones con buscarle una lógica va a hacer que eso se incremente más, que tú estés peor aún físicamente, que estés más angustiada y que esa sensación tarde más en pasarse. Si tú a lo mejor la aceptas y dices, vale, estoy llorando, no sé por qué estoy llorando, no pasa nada, tranquila, tal, pasará antes que si tú estás, por qué estoy llorando, socorro, estoy loca porque no hay ningún motivo. Em, yo esto lo he contado creo que solo una vez en un podcast porque es algo que me da mucho, no sé, o sea, ya lo conté también en su día diciendo como que me siento muy la única en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, pues lloro muchas veces sin saber por qué lloro. Y me pasa y me da mucha vergüenza porque
es que me pasa con, o sea, a lo mejor estoy con mi pareja y estamos viendo una peli y un gesto que él puede hacer como, ay, espera, que es que todo va a sonar ridículo, ¿vale? Pero es que no se me ocurre ningún ejemplo. Pero yo qué sé, estamos viendo una película y coge la manta y se tapa más él y yo qué sé, es que todo suena ridiculísimo. Pero bueno, que cualquier gesto que él pueda hacer normal o que esté jugando a algo y me diga, espérate un segundo, ahora voy. Yo me lo puedo tomar como, no me quiere prestar atención porque no sé cuántos, porque tal, porque cuál, porque pum, porque tú, lloro y de repente es como, Alejandra, por favor, o sea, por favor, ¿por qué estás llorando? Si te ha dicho que un segundo, que está terminando una cosa y ahora va contigo, ahora te presta atención, ahora lo que sea, para mí es como, o sea, trato de controlar mucho eso, pero es un impulso, es algo que me ha pasado muchas veces, el ponerme a llorar sin saber por qué lloro y me da mucha vergüenza esa situación, decir, estoy llorando y la otra persona me va a decir que por qué estoy llorando. Yo no le puedo decir que estoy llorando porque me ha dicho que en vez de ver la peli a las 5 la vemos a las 6. Es que parece que esta actitud de niña pequeña, y os prometo que no es porque tenga actitud tóxica, que no tengo inseguridad, que no tengo... No sé por qué me pasa eso, pero es eso, ¿no? Que lloro muchas veces y digo, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? Y trato de gestionar esa situación lo mejor posible. No me debería dar vergüenza, o sí me debería dar vergüenza, no lo sé, o sea, es complicado también, ¿no? O sea, si estás con alguien con quien tienes confianza, le puedes decir, mira, esto me ha afectado, no te puedo explicar por qué me ha afectado, déjame un segundo que se me pase porque no entiendo muy bien esto. En otras situaciones en las que a mí me da vergüenza, a lo mejor con personas con las que no tenía tanta confianza, pues a lo mejor sí que he dicho, "Uf, por favor, que no me vea esta persona llorar, que me da algo, ¿no? Pero pero bueno, que vergüenza no tiene que dar nunca llorar, que son emociones, que llorar, lloramos todos y sentirnos mal, nos sentimos todos en algún momento y que son cosas normales y hay que normalizarlo. Pero ese típico algo me pasa y no sé qué me pasa es muy frustrante, muy frustrante. Y yo te diría que hagas un proceso de introspección y mires qué te puede haber pasado a lo largo del día, tal. Pero es que no te voy a aconsejar, bueno, te lo aconsejo, ¿no? Pero no sé si ahí hay una solución, porque me parece que es normal y que también tenemos que normalizar el algo me pasa y no sé qué me pasa. No pasa nada porque no sepas el motivo. Es una emoción que tu cuerpo quiere exteriorizar así, ya sea llorando, ya sea con enfado, ya sea con malestar interno. No tenemos que buscarle un motivo a todo porque es peor entrar en ese bucle. Es mucho peor entrar en ese bucle. Lo agravamos. Creo que tenemos que respetar que nuestro cuerpo muchas veces pues experimente, exteriorice las cosas como lo siente en su momento. Em, Tampoco digo relajarnos totalmente y que, que expresemos las emociones como salgan. No, no. O sea, intentar tener un control de la emoción, pero no intentar buscarle un motivo, es lo que yo diría. Vale, estoy llorando. Vale. Voy a intentar calmarme, Alejandra piensa, todo está bien, no sé qué, no pasa nada, iba a ser un buen día, no vales mucho, tal. Mensajes reconfortantes, positivos, recordándote que estás ahí, que vales mucho y que mereces lo que sueñas. Y por otro lado, em, asumir que no pasa nada por no conocer la causa de lo que te está pasando. Es muy complicado decir esto porque, ¡fua! A mí me cuesta un montón. O sea, yo quiero encontrar siempre el motivo de todo. Soy una persona tan organizada que quiero tener todo pum, 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 pum. Y el no saber a lo mejor qué me está pasando me genera una ansiedad y una angustia que hace que ese no saber qué me está pasando se incrementa lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, hay que saber convivir con ello. Algo me pasa y no sé qué me pasa. Es tan complicado también explicárselo a otras personas, en plan, ay, mira, si tienes un mal día, déjame en paz, tómalo con otra persona, ay, qué borde estás hoy, ay, porque estás tan enfadada, ay, no hay quien te dirija la palabra. Y tú es como, es que ni siquiera sé qué pues es el día que tengo, o sea, no sé qué me pasa. Que obviamente está también en tu mano lo que he dicho. No puedes saber qué te pasa, ok. Intenta cambiar la actitud con la que enfrentas tu día a día, la actitud con la que asumes o que tienes al relacionarte con otras personas que no tienen la culpa de que tú no sepas qué te pasa. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Porque sí, porque vamos, a mí y a todo el mundo le habrá pasado el, ay, pero ¿qué te pasa? No sé, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Déjame en paz, por favor. O sea, no lo sé ni yo, no me agobies tú tampoco. Porque, yo qué sé, aunque incluso se meten de más de, pero no será que has tenido un día muy agobiado, pero no será que el trabajo tal, pero y con tu pareja, pero y...
cállate, por favor, o sea, cállate, necesito yo sola intentar comprenderme. Si no me comprendo ni yo ahora mismo, ¿cómo te voy a hacer saber a ti cómo me estoy sintiendo? En mi caso, cada vez se dan menos estas situaciones, porque, como digo, intento tener un control de todo, intento saber cómo afrontar cada situación, cada día, cada todo, para no verme en ese punto de... Es complicado tratar este tema, o sea, porque siento que no estoy dejando nada claro, siento que no estoy explicando nada, porque claro, a ver, en realidad estoy tratando de explicar algo que no tiene una explicación. Es, bueno, sacar el tema, ver que también alguien pues se pueda sentir identificado, algo me pasa y no sé qué me pasa. Es algo que nos pasa a todos, yo creo, y que tenemos que vivir con ello y tenemos que intentar llevarlo de la mejor forma posible, intentar que se produzca el menor número de veces posible, y eso está en tu mano teniendo un buen control de tus emociones, conociéndote mucho, mucho, mucho a ti mismo o misma para saber pues qué cosas te afectan, qué cosas no te afectan, a qué se ha podido deber, pero no obsesionarte en buscarle el a qué se ha podido deber. Porque puede que no se deba nada, simplemente estás con las defensas bajas, estás como muy susceptible un día en la que todo te afecta y dices, ¿por qué me afecta esto? Por Dios, que se me ha caído el café y ya estoy llorando. Bueno, eso no sería un buen ejemplo, porque ahí ya le estás echando la culpa del café. Yo creo que el problema de no encontrarle una causa es que no podemos controlarlo tanto como nos gustaría, que no podemos frenarlo, que no podemos decir, vale, hasta aquí. Porque, por ejemplo, tú te caes, te haces daño en la rodilla, te haces daño en el codo y sabes que tienes que dejar de hacer deporte durante un tiempo para que eso no te duela, o sabes que tienes que hacer reposo, tú sabes que cómo hacer que eso no te duela, que sea debido a una lesión y sientes ese dolor y lo achacas a un motivo. Pero el dolor interno de no saber qué te está pasando, como no sabes de dónde viene, no puedes cortarlo, ¿sabes? O sea, no puedes decir, vale, joder, me ha sentado mal esto porque el trabajo de no sé cuántos. Tengo que dejar a un lado ese trabajo de momento, tal, para yo encontrarme en mí misma, para yo encontrarme tal. Es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me encuentro mal, ¿qué hago? O sea, no me voy a meter en la cama y olvidarme del mundo. Es también muy recurrente lo de distraerte, ¿no? ¿Sabes? O sea, si tú estás mal o tú no sabes qué te pasa, decir, mira, yo ahora mismo me encuentro mal, tal, mira, voy a escuchar música, voy a escuchar un podcast como este, voy a darme un paseo, voy a ver una peli, voy a hacer tu hobby, lo que más te guste, voy a salir a hacer deporte, voy a pintar, cualquier cosa que a ti te relaje, que te haga estar bien y que te haga desconectar, pero desconectar está bien hasta cierto punto, o sea, tampoco es obviar que algo te pasa constantemente, porque luego cuando, o sea, el no saber qué te pasa hace que también te dé miedo estar a solas contigo, decir, "Uf, es que me da miedo enfrentarme a mí misma, porque no sé cómo voy a reaccionar ante esto". Y ahí influye el no conocerte tanto. Es importante conocerse un montón, no tener miedo a estar contigo mismo a solas, a cómo puedes reaccionar. De hecho, a mí son experimentos que me gusta hacer, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho estar sola y conocerme y ver cómo reacciono ante X cosas, cómo reaccionaba antes, cómo reacciono ahora, como tantearme, ¿no? No me da nada de miedo estar conmigo a solas y sé que muchas veces o lloro sin motivo o me pasa algo y no sé qué me pasa o pues mm, cosas de esas que le pasan a todo el mundo, ¿no? Pero el hecho de estar contigo a solas hace que tú conozcas mejor todo eso de ti y a la hora de que te pase sepas mejor cómo gestionarlo, sepas qué cosas te vienen bien en cada momento, sepas qué cosas tienes que evitar en cada momento, a pesar de que no sepas el motivo de lo que te pasa. Así que, bueno, lo voy a dejar por aquí. Ya me contaréis qué os parece, si os pasa, si nos pasa, que yo digo que sí que os pasa, pero si os pasa, quiero que me digáis también vuestro truco, en plan, mira, cuando me pasa algo que no sé qué me pasa, normalmente descubro la causa así, o no le hago caso a la causa y me pongo a hacer no sé qué, o creo que se debe a tal, o incluso qué sentís físicamente. ¿Soy yo la única que siento como que las tripas se me retuercen y me da algo por dentro de verdad? O nada, vosotros es nada, sé que algo me pasa, no sé qué me pasa, estoy un poco enfadada y ya está, pero no siento un cosquilleo, no siento algo por dentro, no sé. Quiero que me contéis, quiero que me dejéis vuestra opinión. Bueno, os vengo a decir también que la semana que viene se va a venir el podcast de dúo. La semana que viene no, la siguiente, que ya sabéis que publico una semana sí, una no, una sí, una no, una sí. Y el siguiente es un podcast de dúo. No os voy a decir quién es, pero va a ser algo muy especial.
que me hace mucha ilusión también, que creo que os va a gustar, que puede parecer muy interesante y que viene también con sorpresita y con todo. Estando así como en esta postura y en este sitio y con esta luz y con el micrófono así, os prometo, me dan unas ganas más tontas de hacer ASMR, que confieso públicamente que me encanta, que me relaja, que me fascina, que si estoy agobiada, estresada, me lo pongo y toda mi ansiedad se va. En fin, me encanta. Lo voy a dejar por aquí, que no me quiero liar más. Nos vemos dentro de muy poquito.